Bueno, pues buenas tardes a todos. Este es el segundo seminario que damos este año sobre relacionado con redacción científica. Este tiene el título de Escribiendo un artículo original de investigación y los está dando el Sevier como, bueno, como colaboración y apoyo a todos los que se quieran unir gratuitamente a estos seminarios para mejorar las prácticas de investigación, para generar nuevas preguntas, para aclarar dudas, bueno, por muchos objetivos y el año pasado ya habían sido bastante exitosos, entonces esperamos que este año también. Yo soy Jimena Alvira, soy Clinical and Research Manager en el Sevier, llevo ya 10 años trabajando en el Sevier, soy médico cirujano de la Universidad del Bosque de Colombia, tengo un doctorado en neurociencias por la Universidad Autónoma de Madrid y soy redactora médica ya de muchos años, muchos ya, más de 20 años llevo haciendo redacción médica. Y estos cursos, pues los empezamos a hacer hace unos 3 o 4 años y se han vuelto bastante populares y llevo unos más de 130. Entonces, parece que son bien acogidos, porque escribir definitivamente no es nada fácil y publicar menos. Ahí lo dejé en inglés. Los objetivos de esta sesión, de la sesión de hoy, son proporcionarles unas recomendaciones muy claras y bastante dirigidas hacia algo muy específico, que es facilitar el proceso de redacción científica o redacción médica de un artículo original. ¿Y por qué un artículo original? Porque son difíciles de escribir, pues son difíciles de llevar a cabo la investigación y ya difíciles de escribir y muy difíciles de publicar porque tienen que proporcionar datos originales. Entonces, los editores y los revisores los revisan con muchísimo cuidado y muchísima atención. Entonces, por eso es un tema apasionante para tratar. También durante este proceso lo que quiero es siempre fomentar las buenas prácticas de investigación para que haya una investigación ética, transparente, de buena calidad, que realmente ayude a progresar en el conocimiento clínico y en el conocimiento científico. A ver, esto lo puse porque quería recordarles que en la sesión anterior dimos la perspectiva del editor, que fue en junio la dimos, para aquellos que no pudieron asistir a esta sesión, que es también muy interesante porque reúne todo en lo que se fijan los editores, que es lo importante de un artículo para los que están revisando, envían un artículo, las primeras partes de su artículo en las que se fijan los editores están recogidas en esta sesión y los mensajes principales fueron estos. Los editores sí se fijan en cada una de las directrices incluidas en la guía para autores, es decir, que tenemos que seguir cada una de las recomendaciones de la guía para autores. Eso lo reforzaré durante esta sesión también. Por eso hay que invertir tiempo en leerlas y en asegurarse de seguirlas. Y en las primeras partes del manuscrito en las que se fijan los editores son el título, el abstract y la carta de presentación. Entonces, en ese curso también di recomendaciones sobre cómo redactar estas tres partes o secciones de una forma más eficaz y que aseguren un mayor éxito para la aceptación del artículo. Entonces, los que no pudieron asistir a esta sesión, pueden buscar en el programa este título, Programa de Desarrollo e Investigación en Salud. Yo creo que Vivi lo está poniendo en el chat, ¿sí? Y entonces pueden retransmitir esta sesión para los que tengan. Esta también, la de hoy, se va a colgar allí. Entonces, pues así no se pierde ningún contenido valioso que podamos proporcionarles. Así que cuando ya sabemos que más o menos hay unos rechazos de entre el 6, 90%, 95% según la revista, pues lo que tenemos que tener en mente a través de todo este proceso de redacción, desde que nos sentamos con nuestro plan de ataque para redactar, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Esto es como un mantra que tienen que aprenderse porque realmente es a donde tenemos que dirigirnos, es escribir un artículo que tenga un mensaje claro y útil. Me parece que esto fuera una bobada, pero no son unos mensajes claros y útiles. Esto es tener los objetivos claros, el objetivo principal, cuáles fueron mis objetivos secundarios. Y de esta forma, entonces, hacemos que haya un mensaje principal, que es lo ideal en un artículo de investigación, que tenga una secuencia lógica y veremos cómo vamos a llegar a adquirir esta secuencia lógica y que sea fácil de leer. Esto pasa en español y en inglés, ¿no? Tenemos una forma de escribir
que nos han acostumbrado pues desde el colegio a escribir de una forma más, como un estilo más de libro, más largo, más elaborado, con unas frases más llenas de comas, más convolutas, más elegantes, y realmente el inglés, sobre todo, y el inglés científico, es mucho más al punto, mucho más, es escueto, pero sobre todo siempre tratamos es que sea claro, que nos entiendan no solo los que saben de lo que estoy escribiendo, sino todo el mundo que quiera leer mi artículo, porque desde el principio nosotros tenemos que saber a quién nos estamos dirigiendo, si es un público de salud pública, si es un público gubernamental, si es un público netamente científico. Entonces, pues tenemos que saber qué lenguaje utilizar, pero también pensar que otras personas pueden estar muy interesadas con lo que queramos decir. Entonces, hacer algo complicado, lo único que logramos es que nuestros artículos no sean citados y no sean vistos por el mundo entero donde lo queremos poner. Cuando leemos un artículo, bueno, este es el orden que seguimos, ¿no? Nosotros entramos a una base de datos y empezamos a hacer como un screen del título y el abstract cuando lo existe, cuando lo hay. Después, si logramos acceder al texto completo, habría una introducción, seguimos los métodos, los resultados, las tablas y figuras dentro de los resultados y la discusión y conclusiones. Pues yo creo que uno de los momentos más reveladores de la carrera de redacción científica fue que debía empezar por otro lado totalmente diferente, porque los artículos que yo había escrito, pues normalmente muchas personas participábamos en ellos, o por lo contrario, era yo sola y entonces empezaba pues por los métodos o de pronto por la introducción. Y realmente fue ahora, en este momento, cuando tuve que escribir un artículo en 10 días, con el informe estadístico y con el protocolo de investigación, en 10 días tenía que tener un artículo escrito, pues cuando entendí que debía haber un método, y este método me lo enseñó la persona con quien yo trabajé, gracias a Beatriz, porque me dijo, empieza por aquí. Y vamos a ver por qué. Y vamos a ver cómo dar esa secuencia lógica siguiendo este esquema, que no será el único, es el que yo he aprendido, el que he practicado, el que he visto que me da mejores resultados, y por eso es el que les quiero comentar hoy. Entonces, ¿por qué las tablas y figuras? Bueno, tiene muchísimas razones por las cuales deberían ser ese primer esfuerzo que hacemos cuando nos sentamos a escribir nuestro artículo, porque aumentan la calidad del artículo como tal. Vivimos en un mundo cada vez más basado en imágenes, en un mundo TikTok, en un mundo Instagram. Entonces, ¿por qué no hacer que la ciencia se divulgue de la misma forma? Y además también sabemos cómo salta la ciencia rápidamente a los medios de comunicación. Pues entre más podamos utilizar estos espacios que nos dan las revistas, que son las tablas y figuras, para mostrar nuestros resultados al mundo, vamos a ser mucho más eficaces a la hora de transmitir ese conocimiento. Así que facilitan la comprensión, aumentan la calidad, obviamente, o la disminuyen también. Si es una revista, una figura, una tabla que está mal hecha, que realmente se hizo por llenar espacio, porque hay que hacerlas, pues bajan muchísimo la calidad del artículo y perdemos oportunidades valiosísimas para atinar o para dirigirnos a revistas que tienen mejor, un impacto mayor. Los revisores, los editores las utilizan muchísimo para darse una vista rápida de ustedes qué querían contar. Entonces, si bien les comenté que en la primera, como comenté en las primeras diapositivas, los editores en jefe se fijan rápidamente en el artículo que reciben, dicen, bueno, el título me gusta, la carta de presentación se dirigen a mí, está bien escrita y tiene un abstract que me cuenta lo que tiene que tener el artículo, me gusta, lo pasan a lo siguiente que mirarán, serán seguro las tablas y figuras. Ahí deben estar plasmados los principales hallazgos de su investigación. Y si les gustan, entonces pasarán a otra parte del artículo, pasarán a mirar, que es probablemente la discusión, la primera parte y el final de la discusión, que después veremos por qué es tan importante. Entonces, son fundamentales para ellos también. A la hora de escribir, además, ahorran tiempo y espacio. Tiempo no a la hora de nosotros estar escribiendo, haciéndolas, porque yo le dedicaba 3 días completos a hacer las tablas y las figuras. Es decir, de 10 días, piensen que si ustedes se demoran un año, pues tienen que multiplicar eso por el número de días
en escribir un artículo, pero porque le podrían dedicar apenas unas pequeñas horas, pero si lo hacen, realmente se sientan a hacerlo, 3 días completos van dirigidos a hacer unas buenas tablas y figuras que seguro además irán corrigiendo con el paso de la escritura del artículo. Entonces ahorran después tiempo a las personas que leen nuestro artículo. Y espacio sí es fundamental porque tenemos un espacio limitado en los artículos de investigación, tenemos unas 3.000 o 4.000 palabras según la revista y no podemos dedicarle 1.500 palabras a escribir los resultados y poner 3 figuras, porque la discusión tiene que tener el mayor número de palabras. Si es un artículo de 4.000 palabras, la discusión ocupa unas 1.300 palabras. Entonces, por eso es necesario que utilicemos esta herramienta para permitir que la discusión tenga suficiente espacio, al igual que, por ejemplo, los métodos, si fueron muchos métodos, pero ahorran espacio muchísimo y reducen la longitud del artículo. Tampoco tenemos que cumplir con 4.000 palabras, es decir, si nos dicen máximo 4.000 palabras, no tenemos que llegar a 3.999. Puede ser un artículo corto, pero muy bien escrito, con un mensaje muy claro, y eso pueden hacer unas 3.500 palabras y 6 figuras y estaría perfectamente bien. Cuando estamos en el proceso de saber, bueno, ¿yo qué hago? Sobre todo para los que comenzamos este proceso de redacción, a veces no es tan fácil, a menos que hayamos leído mucho y que sepamos exactamente qué queremos hacer y cómo lo queremos contar, pues a veces nos cuesta decidir qué queremos utilizar, si es mejor utilizar texto, si es mejor utilizar una figura o si es mejor utilizar una tabla. En en este documento de Editage, voy a cambiar el pointer. Aquí lo puedo poner, en este documento, ay, no voy a usar otro que me gusta más. Pointer, te borro esto, es que me gusta este más. Entonces, aquí en la base de la diapositiva tienen la fuente donde saqué este, este documento, editas.com. También lo usé en la sesión anterior, es una página que me gusta mucho, da información muy útil de 4 minutos de lectura o 11 minutos de lectura y de ahí saqué esta tabla. Entonces, por ejemplo, algo tan útil como decir, si, uy, esto me coge todo. Si el crear una tabla me supone tener menos de 2 columnas o menos de 2 líneas, pues es mejor escribirlo. A veces vemos no, en tesis doctorales se usa mucho, en las tesis de grado, es como la distribución de la población fue 30% hombres, 70% mujeres, en una línea con la tabla como, y eso en un artículo de investigación no tiene sentido, entonces sería escrito, ¿no? Pero es una buena guía para que ustedes puedan saber cuándo utilizar qué. En cuanto a las recomendaciones en generales de estilo, se deben ubicar al final de las referencias, a menos que la guía para autores indique lo contrario. La guía para autores manda en cuanto al estilo que quiere utilizar para que maquetemos su artículo, el tipo de letra, el espaciado normalmente, las márgenes, sí, subtítulos, títulos, numerados, no numerados, etc. Por lo general, si no lo dice, yo les recomiendo que utilicen un formato genérico, escojan un tipo de letra ustedes, Arial o Calibri, un tipo de letra. A mí me gusta sans serif, que no sea Times New Roman, por ejemplo, porque es más claro de leer. Eligen un espaciado, eligen el margen, ustedes que sea algún estándar, como una plantilla estándar que utilicen para todos sus artículos, y a partir de ahí la modifican cuando elijan la revista a la que quieren enviar el artículo. Entonces, normalmente se ubican al final de las referencias, se debe poner una tabla y figura por página y utilizando saltos de página, por favor no usen el enter para separar secciones porque si escriben arriba, pues se va a desplazar todo hacia abajo. Entonces uno utiliza siempre saltos de página. Todas tienen que tener un diseño limpio que ocupe el completo de la página. Me parece horrible ver una tablita que tenía 3 columnas es así, después otra que tiene 7 es así, después otra que tiene 16 es así. Me parece que se ve desorganizado, no se ve limpio, no demuestra que tenemos una buena atención al detalle y es muy fácil porque Word les deja justificar al tamaño de la página, entonces tienen eso solucionado. Siempre les aconsejo poner el número de columnas y filas, sobre todo columnas, que
creen que van a utilizar para que no corran el riesgo de que se sale de la página, que también lo he visto, y se salen los datos de la página web. Entonces, pongan el número de columnas, pues esta tabla tendrá 10 columnas. De pronto lo pueden hacer a mano primero y las escriben. Y después las filas, después los títulos de ambas de las filas y las columnas. Y por último, los datos numéricos. Y de esta forma aseguran que haya una simetría. Ahora, con ejemplos, verán lo que quiero decir más claro, más claramente. La fuente legible, aunque la fuente no la debe decir la guía para autores, pero pueden poner una fuente más pequeña si no cabe en si ven que la tabla es demasiado densa, demasiado grande, para que quede legible, que haya suficiente espacio entre las filas y las columnas, pueden hacerla más pequeña. Si de todos modos ven que aún es una tabla muy grande, pueden poner la página en paisaje, en formato horizontal, eh, y el resto del artículo en formato vertical con un salto de sección, no salto de página, sino de sección. Y entonces se pone en formato horizontal y queda muy bien también. Siempre tienen que tener un título descriptivo y un pie de figura, porque si las ponemos al final de las referencias, entonces quedan fuera de contexto, no quedan junto con el resultado del que estábamos hablando. Entonces tienen que ser descriptivas por sí mismas y esto exige que tengan un título y el pie de figura donde pongamos absolutamente todo lo que yo haya utilizado en esa tabla, es decir, las... voy a cambiar esto porque me está poniendo nervioso. Eh, Tienen que tener los asteriscos, flechas, letras, abreviaturas, todo lo que yo incluya en mi figura tiene que estar descrito en el pie de figura. No hay, no hay razón por la cual no hacerlo. En cuanto a los porcentajes y ya el contenido de la tabla con las cifras, aquí hay muchas peleas y hay mucha discrepancia y hay mucha heterogeneidad. Y yo creo que es porque no, bueno, precisamente porque no hay reglas sobre esto, no hay unas reglas definidas. Pero sí está claro que ustedes a veces, a veces leen tablas que dicen, no sé si estoy más confundido habiendo leyendo la tabla o sin la tabla, porque los números no suman, porque tiene, algunos son porcentajes, unos son decimales y los otros no, entonces quedan como disparejos y el ojo tiene que tratar de entender y el cerebro también, y ya estamos leyendo algo que es suficientemente complejo que es ciencia, con lo cual hagamos las cosas fáciles. Un mensaje claro, útil, que sea fácil de leer y que tenga una secuencia lógica, el mantra del principio. Entonces yo lo que sugiero es que unifiquen los lugares decimales, es decir, que si ponen, bueno, ahora lo verán con un ejemplo, que es más fácil, y que los porcentajes sumen 100%, ahora también lo verán. ¿Cuándo? Porque tienen que sumar 100%. Tenemos una población finita, y me refiero sobre todo a las características demográficas de una población. La población es finita, por lo cual el porcentaje tiene que ser 100, no puede ser 100.5 o 101. Entonces ahí hay que aprender a hacer ajustes, por eso uno se demora haciendo las tablas. Tiene que elegir la mejor manera de representar lo que uno quiere decir y no solamente uno, sino entendiendo que el otro lo tiene que entender. Entonces les doy unas recomendaciones de lectura adicional, por ejemplo, 10 Common Statistical Mistakes, que no debemos hacer, y este que me gusta mucho, que son muchos dígitos, ¿no? La representación de datos numéricos. Entonces, allí en este artículo queda muy claro cuáles son las reglas entre comillas, o sugerencias para utilizar decimales. ¿Por qué? Porque influye el tamaño poblacional, influye también el tipo de estadística que nos piden y también la revista. Hay revistas que dicen, quiero que tengan 2 decimales. Bueno, pues eso hay que hacerlo. Entonces, asegurarse que así no haya un decimal, pues nos encarguemos de poner .00 y no ponemos un número absoluto. Entonces, ¿cómo se vería esto en un ejemplo? Bueno, aquí también tienen para todos ustedes que tienen acceso a Clinical Key, entonces les podría interesar buscar tablas y figuras y les sale algún contenido que también les pueda apoyar en este proceso de redacción de las tablas y figuras. Y estos son los ejemplos que quería traer a colación. Entonces ven aquí una tabla que viene un artículo, todos son ejemplos de artículos publicados. No es por criticar el artículo como tal, el contenido, ni a los autores mucho menos, pero sí la forma en la que se presentan los resultados o en que se presenta la investigación. Y creo que hay cosas que se podrían mejorar. Entonces, pues a mí lo primero que me llamó la atención es que aquí hubiera un 4.5, por ejemplo, pero esto sumaba 50%. Digo, bueno, ¿y dónde está el 0.5
extra, ¿no? Porque hay un 0,5 extra si además aquí la población es la que es. Entonces, aquí habríamos que hacer ajustes, obviamente, dentro del porcentaje, no de la población, no es quitarle uno, sumarle uno a la población, pero sí habría que hacer ajustes en el porcentaje. ¿Pero me afecta mis datos estadísticos? No, porque no estoy comparando, no estoy usando una prueba estadística, estoy hablando de una distribución de la población. Entonces, ¿qué más me da que esto sea 17 y todo esto fueron 4, si eso sumara, ¿no? También veo que aquí la población más frecuente eran los urinary system anomalies, pero la siguiente es neurogenic bladder. Entonces, yo tengo que decir, este es más frecuente, este es el siguiente, no, el siguiente es este, ay, el siguiente es este. Entonces ya me está dificultando la interpretación, es decir, la tabla no es solo para volcar datos, es para facilitar la interpretación. Entonces veamos qué cosas además, qué más cositas vi de la tabla. Bueno, varias. Los porcentajes totales nos suman 100, nos suman 100%, 100%. Esto más esto más esto más esto suma 96,7. ¿Dónde está el resto? El 3,3% de la población. Me lo tiene que decir la tabla. Yo no tengo por qué ir a la parte escrita, que seguro estará en otra página además, para entender qué pasó con esa población. Tiene que estar en la tabla. O se perdió esa población o está dentro de alguna parte que no me están diciendo, ¿no? Si toda esta población suma 66, que es la N total, este porcentaje tendría que sumar 100%, pues no lo hace. Tampoco lo de cada fila, como lo vimos. Si yo he expresado que esta es una columna con porcentajes, no tengo que repetir el símbolo porcentaje en toda la columna. Lo quito, menos ruido, menos caracteres. Las cifras que no estén centradas, bueno, es que este espacio ya aquí me parece una pérdida de tiempo, es un espacio que no dice nada, pero eso puede ser la revista que no lo haya hecho, que no lo haya corregido, pero precisamente si la revista no lo corrige, de pronto yo puedo enviar una tabla mejor. Estas líneas en la mitad tampoco no añaden nada, hacen que todo sea un poco más sucio, bueno. Y tiene errores ortográficos, esto ya es imperdonable. No puede haber errores ortográficos en mi artículo, ni uno, ni uno. No se nos deberían pasar. Normalmente, ya les conté el resto. Normalmente el editor de Word, bueno, el editor que usemos nos lo va a resaltar con una cosita en rojito. Pues preocupémonos por si nos resalta toda la palabra, porque probablemente no la tenga el vocabulario que tiene el corrector de Word, pues entonces la buscamos en Google para ver si la hemos escrito bien. Pero esto es imperdonable. Entonces yo rehice esta tabla, aquí tendría que haber puesto 66, perdón, porque son 66 en total, y ustedes pueden ver algunas diferencias. No hay líneas entre medias, le puse un grisecito ahí como para darle un poquito de interés, pero solo utilicé líneas que separan al principio y al final. Sí tiene en la leyenda, en el pie de figura, la abreviatura que hubiéramos utilizado. Tiene un título también descriptivo. Los porcentajes no tienen el símbolo porcentaje, van en orden descendente, todos suman 100%, la población suma 66 y aparte he organizado en orden descendente cuál es la causa más frecuente, seguida por la que sigue, así sucesivamente. Como en este caso no estaba hablando de una escala o no estaba diciendo, bueno, los que tenían bueno, ahora verán un ejemplo, sino simplemente es una descripción general de la población, pues puedo organizarlo de forma diferente. Ahora les muestro otro ejemplo donde este ejercicio de cambiar el orden no lo podría hacer. Pero espero que noten esas diferencias entre una tabla que se puede ver así a una tabla que se puede ver así, ¿no? Que se ve limpia, que hay espacios, los números están centrados. Si ustedes notan aquí los números, ¿dónde está mi cursor? Aquí. Si ustedes ven, el número está justo en la mitad de la fila, entonces yo escojo un número impar para que el número quede en la mitad de la fila. Es un poco compulsivo, pero eso me ha ayudado mucho a hacer una buena corrección de los artículos. Y entonces, bueno, les estaba aquí simplemente repitiendo lo que había dicho anteriormente. Ah, no, esto no lo había dicho. Sí, que primero diseñaran la tabla con el número de columnas, después entonces utilicé una fuente legible, la hice más pequeña para que cupiera bien dentro de mi página. Aquí no se nota, pero la ajusté para el tamaño de la página que tengo. Puse un pie de figura, como ya dije, un título y bueno, queda una tabla bonita. Cuando decimos que utilizar qué, lo más eficaz para
representar datos numéricos son las tablas. Si es una descripción de una población, por ejemplo, no sé, que estamos hablando de ya de los pacientes refirieron un dolor más intenso tras una cirugía, cuando se les hacía, no sé, bueno, hay datos descriptivos que no, realmente no son densos en números, se pueden utilizar párrafos en los resultados. Ahora, para mí esta tabla tiene muchísimos, esta figura, este párrafo, pues estos dos párrafos tienen muchísimos datos numéricos y se me hace difícil interpretarlos porque tiene muchos. Entonces, si yo quiero realmente entender qué es lo importante de los datos, qué me están queriendo contar los autores, probablemente tengo que empezar a sacar papel y lápiz y empezar a escribir para saber qué estoy viendo, ¿no? Porque hay una n total, pero después veo unos números absolutos que no suman la n total. Entonces pienso, bueno, ¿y dónde está el resto de la población? De pronto están en el otro párrafo, entonces ya se vuelven dos párrafos o tres o cuatro. Para mí es confusa. Y aparte tiene otras cosas, pues los datos no están muy organizados como en secciones, como qué evalué primero. Yo veo mortalidad por algún lado, mortalidad y después morbilidad, o cirugías electivas o cirugías o programas y cirugías urgentes. ¿Qué estoy queriendo mostrar? Fuera de eso hay inconsistencias en los números, que eso ya es malísimo, porque habla de cambios que no deben, que ya generan una pequeña duda, ¿no? Hay un 162 por ahí o 164, en realidad es un 161, perdón. 161, 164, entonces ya uno dice, aquí algo pasó. Después en el tipo de procedimientos también hay inconsistencias, ya vamos peor. Y, en fin, que es un párrafo complicado. Lo malo para mí es que los autores también hicieron una tabla, pero es que la tabla es igual de complicada. Y yo creo que este ejemplo, si alguno me ha visto antes, lo he usado para siempre, porque afortunadamente esto no se repite. Es como el ejemplo extremo que para mí no se repite tanto, pero para mí es como el ejemplo de no, de algo que yo no haría, trataría de evitar, por decirlo así. Primero, repetimos muchísimo, bueno, aquí hay muchas cosas, ¿no? Repito, mortalidad y morbilidad n veces. Bueno, ¿no habría una mejor manera de representar esto? De pronto poner mortalidad arriba y morbilidad aquí, o una sola columna y después aquí el tipo de cirugías. ¿Hay algo que yo pueda hacer que sea distinto? Porque esto no es solo descripción de la población, no es. Es también datos comparativos de algunas características. Entonces podría haber separado en dos tablas o en un párrafo y una tabla lo netamente descriptivo de la población y después las comparaciones. Entonces se ven estas rayitas acá, después de nuevo tengo la n total, pero ¿y dónde está esa n total? Aquí no suma n total. ¿Qué pasó con el resto de la población? ¿Por qué no está descrita en la tabla? Tengo muchísimos superíndices que hacen la lectura este pie de figura muy confuso. Yo hubiera puesto la definición de pronto en los métodos, no sé, pero ya, entonces C, tengo que ir acá, D, acá, otra vez C, acá, otra vez D. Realmente es necesario esto, así que es confuso. Y aparte los porcentajes, pues tampoco suman 100% y además hay un decimal por aquí que se coló y no hay algo que corresponda a ese decimal. Si yo quisiera poner, no sé, si tengo, por ejemplo, 5 decimales, pues la otra opción para decir, cuando les dije unificar los decimales, es poner, en este caso, por ejemplo, sería 1.0. Eso es a lo que me refiero con unificar decimales, que toda la columna tenga los mismos puestos decimales, así sea un cero, porque hace fácil la lectura, para todos nosotros hace fácil la lectura, mucho más fácil. Entonces, bueno, esta es una tabla que a mí no me gustaría seguir y en cambio tiene este ejemplo tan bonito de una tabla impecable con todo lo que me gusta, donde hay una columna, de nuevo aquí los porcentajes también se podrían haber quitado, una columna que dice que son porcentajes y no los tenemos acá. Cada fila o grupo de característica del que estamos hablando suma 100%. La n, todo suma 36, que es la n total, si no estoy mal, sí. La edad, la mediana o el rango en la mitad, porque no corresponde ni a un número absoluto ni un porcentaje. Y aquí es donde les quería resaltar la diferencia, como aquí sí hay una escala de funcionalidad, no puedo decir
el 19 aquí arriba, ¿no? ECOG 1, 19, ECOG podría, pero realmente lo que se ve bonito es la escala. Pero en este caso sí hubieran podido poner en orden descendente esta lista. Entonces aquí hubiera quedado el 26, el 21, y hubiera quedado mucho más claro para todos nosotros que cuál es el tratamiento previo más frecuente. Esto es el único pero que tengo con esta tabla. Es muy bonita. Ven que tiene una separación acá, una separación muy pequeña cuando estoy hablando de las tablas y la n, perdón, el número absoluto y el porcentaje. Tiene que tener un título y un pie de figura, por ejemplo, para escribir ECOG. De pronto lo saqué en la imagen, pero es una tabla impecable. Seguimos con otro ejemplo de estos. A ver, quito estos. Entonces, Doctora Alvira, y sí, cuando tenga tiempo relativo a esto, hay un par de preguntas en la sí, sección claro, de si quieres mejor ahora preguntas. que Por estamos en eso. las tablas. Ah, en el Q&A. Sí, pero te las digo. Hay un comentario de Sí, Rafael Agustín sobre no debe faltar la fuente de información de la tabla. estamos hablando de artículos originales, es decir, que las tablas son todas suyas. Todos, entonces son creación suya, con lo cual no hay fuente de información porque usted es el autor original, con lo cual no están tomadas de ningún otro artículo. Ah, si es en mi caso, si es mi caso, podría poner la fuente, pero tampoco hay, si en mi caso es porque, ¿para qué voy a sacar el artículo si realmente lo que quiero sacar son los ejemplos y no señalar a ningún autor? Si es en el caso de ustedes como autores, realmente no, ustedes son la propia fuente, con lo cual no tienen que declarar nada. Si es una fuente, si es una tabla que ustedes quieren incorporar de otro artículo, primero tienen que pedir un permiso de reproducción y tienen que, una vez aceptado ese permiso, ya sea del autor directamente o de la revista, tienen que poder reproducido con permiso de no sé quién. Eso es una obligación. Pero en este caso, pues, no sé, la tengo en la base de la diapositiva, pero creo que la relevante es el mostrar el ejemplo como para aclarar lo que quiero decir, no señalar al autor como tal. Las unidades de las variables van en el pie de la página de la tabla. Las unidades. Yo creo que no, porque entonces tendrías que poner un superíndice que refiriera que ahí vas a poner una unidad. Entonces las unidades van seguidas de lo que quieras nombrar para mí. Ya te digo que esto no necesariamente hay reglas, pero sí es bastante digamos que cuando uno está viendo tablas que dice, pues esta tabla sí está allí, pero no la veo tan clara versus esta que la veo mucho más clara, pues entonces de pronto puedes decir, no sé, a ver, es que si aquí fuera BMI, ¿no? Body Mass Index. Entonces puedes pedir BMI y como tienes que escribirlo, puedes poner BMI expresado en kilogramos, por ejemplo, o en kilogramos por metro cuadrado, gramos por metro cuadrado, como sea. O lo puedes poner directamente ahí con un paréntesis. Es decir, mientras haya homogeneidad y que todo lo hagas igual dentro de tu artículo y tu misma tabla, yo creo que no hay muchos malos y buenos, simplemente es que haya una estandarización y una homogeneidad. Bueno, malos y buenos hay mejores y peores, quisiera decir. Entonces, depende si estás son muy largas las unidades de las variables, pues puedes decidir ponerlas en el pie de figura, pero tienes que hacer una referencia dentro de la tabla a ese pie de figura y no sé si te compensa eso. Así que es cuestión de ir viendo qué tablas te gustan en lo que haya publicado y aprovechar esos momentos para decir, ah, mira, pues así me gustaría hacerla a mí y utilizar ese estilo como fuente. ¿En qué momento si es adecuado el espacio en blanco en las tablas? Realmente no debería haber espacio en blanco, por lo que, a menos que no sea aplicable, si te refieres a como esto que sea en espacio en blanco, pues aquí podría poner NA y abajo hubiera podido poner non-applicable, pero realmente yo no pienso que debe haber espacios en blanco, porque si hay espacios en blanco es que no tienes un dato que poner allí y de pronto te tendrías que hacer la pregunta, ¿vale la pena hacer una tabla si tengo muchos espacios en blanco? Pues es posible que mejor necesite hacer un párrafo o utilizar una figura, si ese es el caso. Así que yo no he visto muchas tablas tantas con espacios en blanco,
pero bueno, yo creo que no, sobre todo en las, no sé, tablas de descripción de la población, aquí podría faltar, no sé, que este no tuviera nada, pues sería un cero, no, en realidad, si te refieres a esto, exactamente, por eso yo pienso que aquí se hubiera podido dividir la tabla en dos, en un párrafo y en una tabla, por ejemplo, para que no quedara todo esto en blanco. Bueno. Ah, tú dices esto, a ver, vale. Entonces dices aquí espacio en blanco, pero todo tiene datos. O sea, estos son espacio en blanco, pero hay suficiente espacio entre las columnas porque eh, no sabemos si así lo quiso editar la revista también, porque esto ya está publicado. Entonces, esto es una forma que la revista decidió editarlo. Cuando dice el ejemplo también, yo siempre lo ajusto a la página. Entonces, queda espacios en blanco, pero no queda ninguna celda en blanco. Es decir, aquí, ¿por qué aquí no hay nada? Porque la población, la mediana es un número y el rango es un rango. Entonces, no corresponde. Esto lo hubieran podido sacar y ponerlo en el párrafo. No corresponde ni a un número absoluto ni a un porcentaje. Entonces quedan en blanco estas dos columnas, pero porque el dato va en la mitad. Pero en ninguna de estas hay espacio en blanco. Hay espacio en blanco en la mitad porque quisieron poner, o sea, entre columna y columna, porque aquí va este dato numérico, pero estos datos están centrados con el título de la columna y este también. Entonces realmente no hay filas, no hay celdas sin llenar datos, excepto estas dos por lo que les comenté. Entonces, pues por eso te digo que no, realmente no son espacios en blanco, es una tabla espaciada, digamos, bueno, pero no tiene datos en blanco, no se han omitido datos de las columnas. Y esta Pues doble tabla, seguimos. sí, seguimos. Vale. Sí, porque veo más, pero gracias, de nada. Esta es una tabla mucho más compleja, de muchos números, mucha más información. Igual están descritas en la parte, en el pie de figura están descritos las abreviaturas que se hayan utilizado. Y aquí ven algo interesante que es el número porcentaje, perdón, el número porcentaje, es que tengo aquí los controles, el número porcentaje sí está incluido porque no hemos indicado que lo que hay dentro del paréntesis es un porcentaje, con lo cual se tiene que repetir la cifra de porcentaje, que yo, sí. Ah, no, perdón, me he equivocado. Aquí sí están diciendo, bueno, en este caso, si esto no existiera, tendrían que tener el símbolo porcentaje dentro del paréntesis. Ahora, como los autores han expresado que tienen un número absoluto en la parte de afuera y un porcentaje dentro de los paréntesis, entonces los autores han debido quitar el símbolo a lo largo de toda la columna. Esa es una, yo creo que la principal, digamos, edición que le haría esta tabla. Pero tenemos de nuevo todo suma la n total, 43, cada número no hay decimales, como ustedes pueden ver, ni en los porcentajes. Los porcentajes suman 100% también, si ven 30 y 70, 7, 70, 23, es decir, es una tabla que tiene coherencia, que aparte no quedan dudas de dónde están saliendo los datos, que no quedan inconsistencias y que se entiende claramente, así tenga mucho contenido, es una tabla que está clara. Entonces, a mí me gusta mucho. Me parece muy útil como ejemplo. Y si pasamos a las figuras que también hace parte de los resultados, vemos también algunas características que nos pueden servir. Por ejemplo, o muchas recomendaciones que nos pueden servir. Las figuras a mí me encantan porque son mucho más gráficas, obviamente, y son una oportunidad excelente para mostrar muchas cosas como progresiones, como cambios en el tiempo, es como una Kaplan-Meier, por ejemplo, o con un gráfico de barras o una medida de dispersión, son muy agradables a la vista, pero también pueden ser terribles. Entonces, tenemos que encontrar la mejor manera para enfatizar nuestro mensaje. Así que también les doy unas recomendaciones de lecturas adicionales, que es cómo evitar caer en la tentación de cometer errores en la ilustración de nuestras figuras, en la ilustración, el diseño de nuestras figuras. Hay otra lectura que también proviene pues de una página que se llama Mad Scientist Confectioners Club, es algunas figuras, esta figura viene de allí, que preferiríamos no haber tenido. Y por último, unas reglas simples para hacer mejores figuras.
Entonces hay bastante literatura al respecto porque de nuevo no son las únicas reglas, es simplemente ver, ustedes cuando leen algo y ven una figura que les encanta, pues decir, "Hombre, esta es una buena figura y me gustaría utilizarla, hacer algo similar para mi artículo que es similar y así coger ejemplos de la literatura publicada, especialmente si están publicados en revistas de alto impacto. Entonces son lecturas adicionales. Lo que sí les puedo decir es que no se deben utilizar gráficos ni efectos 3D, perdón, no se deben utilizar efectos especiales ni efectos 3D. Ayer me hicieron una pregunta que es, bueno, pero me exige la revista que esta prueba o esta prueba exige que yo haga un gráfico 3D. Si la revista lo exige, hay que ponerlo, o si la prueba estadística. Pero si podemos evitar hacerlo, es mucho mejor, porque primero, por ejemplo, esta gráfica que es, o esta, que es muy bonita y en un póster se ve muy bien, no me permite entender de buenas a primeras cuál es el valor real de este resultado. Es confuso porque yo no sé si está aquí o si está aquí o si está, uy, perdón, o si está aquí o de nuevo aquí, sobre todo si son columnas redondas cilíndricas, es muy difícil entender lo que los autores quieren decir. Por eso, lo que se aconseja es utilizar una figura 2D con, por ejemplo, una escala de grises, que no es tan bonita, pero de todos modos es eficaz. Y entonces aquí sí yo entiendo que este número puede ser un 62 en vez de haber interpretado una cosa errónea. Así que no se utilizan, a los editores no les gustan. Eh, claro que se puede enviar si tienen muchas ganas de hacerlo, y no estoy diciendo que con esto se rechace un artículo, pero ciertamente tiene más probabilidades de decirme, de que nos digan, por favor, rehaga sus figuras. Y lo mismo pasa con el tipo de software que usamos para generar estas figuras. Entonces, si usamos PowerPoint o Excel, las herramientas de Office, tenemos que asegurarnos que el archivo final tenga la resolución que la revista nos exige. Si es 300 dpi, tiene que tener 300 dpi. No podemos decir 120 dpi, nos van a devolver la figura y ya saben que si sumamos pequeños errores y si sumamos pequeñas cambios de errores o no errores, pero faltas, por ejemplo, no seguir la guía para autores o que tenga errores gramaticales y aparte mis figuras no tienen buena calidad, es casi seguro que vamos a tener un rechazo y ni siquiera han entrado a valorar el contenido del artículo. Entonces, por eso no las aconsejamos. No sé, Vivi, si quedó a una... Ay, gracias. Eh, voy a contestar la de Robert porque dice, si la tesis fue hace 15 años, puede publicarse aún como artículo. Yo creo que te la voy a contestar ahora a medida que vayamos a la discusión, que va a ser lo más importante. Te la voy a contestar, vas a ver por qué. Entonces, si aguantas un poquito, vas a ver por qué. Sí se puede, pero depende. Los artículos de lectura adicional se pueden descargar de forma libre. No sé a qué te refieres. Los artículos que se pueden descargar de forma libre son los que están en Open Access y eso lo dice en PubMed. Entonces tú entras en PubMed y dice Open Access y los puedes leer libremente. Si no, entonces tu institución, hospital, universidad tiene que tener una suscripción a esa revista y te los puedes descargar a través de la biblioteca virtual. Son las dos formas de descargarse artículos de PubMed o de Science Direct, o si tienes una suscripción a Clinical Key, pues entonces desde Clinical Key. Bueno, entonces tenemos lo más importante, ya he dicho, de los resultados y uno de los puntos focales de nuestro artículo cuando los revisores entran a mirarlo y después sobre todo los editores y después los revisores, y seguimos con la parte de los resultados, la parte escrita. Y esta parte para mí lo más fundamental, lo que quiero que se les quede como muy grabado es que según el tipo de estudio tienen que tener un tipo de información. No podemos ir por libre diciendo, pues yo quiero contar esto porque, bueno, porque me gustó y mejor no cuento esto. Siempre tenemos que seguir las reglas de lo que existe, ¿no? Las reglas de una investigación ética y transparente y que se compare la de ustedes en donde estén, en cualquier país de los que estén de América Latina, de Europa, y entonces se compara con la que producen en China o en Estados Unidos o en India, porque tiene que haber unas reglas estandarizadas. Y estas reglas las van a encontrar en una página web que se llama Equator, que es una organización
que se preocupó por reunir todas las guías que existen para redactar los resultados según el tipo de estudio. Entonces, si tienen un estudio de cohortes, utilizarán las guías Strobe. Si tienen un estudio comparativo controlado, utilizarán las guías Consort. Si tienen un caso, un case report, utilizan las guías CARE. Allí entonces encontrarán todo lo que necesitan también para escribir un protocolo de investigación para poder evaluar una guía clínica, en fin. Les recomiendo que siempre que piensen en hacer incluso antes cuando empiecen a hacer un estudio, piensen en hacer un estudio porque ya tienen ganas de empezar en investigación y dicen, bueno, pues mi estudio va a ser un estudio de casos sin controles, porque puedo hacerlo, porque tengo dinero, porque tengo los pacientes, porque es interesante, porque hay una brecha de conocimiento y porque no se ha contestado. Ahí va parte de la respuesta, Robert. Esto no se ha contestado antes, esto no se conoce, esto es interesante porque no existe mucha literatura al respecto, sigue siendo una pregunta sin contestar, vale la pena publicarlo. Todo se puede publicar, de ahí a que después te citen o te mencionen o te miren o te lean, es otra cuestión. Yo pienso que es importante publicar lo que realmente genera un conocimiento nuevo, pero no quiere decir que tu tesis que se hizo hace 15 años no tenga cosas nuevas. Lo que pasa es que te va a costar más, si repites lo que se ha hecho muchas veces, te va a costar más entrar en una revista de alto impacto porque pueden darse el lujo de decir, pues que esto ya se conoce. Entonces te toca defenderlo muy bien. Esa es una. Después te sigo contestando y verás por qué. Bueno, entonces, si empiezan su investigación en casos y controles, pues yo les sugeriría que fueran a Equator, buscan la guía de casos y controles, y entonces dicen, bueno, cuando yo quiera publicar mi artículo, me van a pedir esto, la información sobre los pacientes, sobre los criterios, sobre esto, lo esto. Pues esto sé que lo tengo que incluir en el protocolo de investigación. Esa es mi recomendación más útil. Y también tienen en Clinical Key por ejemplo, un Lancet donde dice por qué Equator es muy útil para health research y por qué, por ejemplo, deben ser utilizados por clinicians. Así que, bueno, pueden ir a nuestro Clinical Key para encontrar esta información adicional. Equator, esa es la palabra clave que quiero que me gustaría que mantuvieran. Esto es, bueno, bastante obvio, pero como hemos empezado, si siguen el método que yo he utilizado y que propongo, si hemos empezado por los resultados, o sea, las tablas y figuras de los resultados, pues la introducción no la hemos hecho todavía. Así que eh, para mí esto viene después, pero de todas maneras, cuando leemos un artículo, los resultados claramente tienen que responder a las preguntas que se plantearon en la introducción. Así que ya van viendo cómo se puede hacer una introducción o qué es lo importante de una introducción, ¿no? Que tiene que después seguirse con los métodos y los resultados. No se pueden hacer interpretaciones de los datos. Aquí es como strikingly, surprisingly, major. Eso nada va en los resultados. La sección de los resultados son los datos en crudo de lo que yo encontré. Hubo una distribución así. El dolor fue en tantos pacientes. En los otros fue este. La escala fue esta. Es decir, todos los datos sin interpretación alguna. La interpretación va en la discusión. Y con respecto a la edición, bueno, yo prefiero evitar empezar un párrafo por números o abreviaturas. Simplemente no me gusta cómo se lee esto y si aquí pusiéramos el 129, entonces pareciera un punto 29, pero eso depende de la guía para autores. De nuevo, la guía para autores es la que manda, la guía para autores de la revista a la que estamos enviando el artículo claramente. En este caso es Lancet y Lancet le gusta poner los números así. Entonces, si Lancet dice eso, pues hay que hacerlo. Si esa es la revista a la que enviamos el artículo. ¿Qué no debemos hacer en los resultados? Repetir lo que está hecho en las tablas y figuras. Y por eso traigo de nuevo a colación este ejemplo, porque es justo lo que pasó en este caso, que es no repitieron lo que estaba en la tabla dentro de la figura, dentro de la parte, perdón, en la parte escrita y viceversa. En la parte escrita después repitieron también una tabla. Entonces solamente añadimos volumen de redacción, pero no estamos añadiendo calidad a los resultados. Y la segunda cosa, palabra o cosa o sugerencia que quiero que se les quede aparte de Equator a la hora de redactar los resultados o sí, bueno, de organizarlos más bien, es el uso de títulos y subtítulos numerados.
Esta es una práctica que realmente les va a facilitar muchísimo la escritura porque les ayuda, como dice aquí, a agrupar resultados semejantes. Entonces se estructuran ustedes mismos de una forma mucho más lógica y recuerden lo que dije, que haya una secuencia lógica. Entonces, si lo primero que cuento son los pacientes, cuál fue mi población de pacientes que incluí, con la primera tabla que siempre en estudios clínicos en la tabla de características demográficas. Después quiero seguir con mi primer outcome, por ejemplo, que en este caso era eficacia, pues sigo con eficacia. Si fuera seguridad, pues pongo seguridad. Si era de dolor, pues lo que fuera mi primer objetivo, lo pongo, lo describo, añado las figuras o tablas que quiero utilizar para representar este resultado. Aquí también yo veo muchos números. Es difícil el balance entre esto. Yo no creo que esté mal, pero ciertamente sí necesita estar apoyado o de una figura o de una tabla donde se estén. Esta es la tabla que utilicé para mostrar lo de los porcentajes. Pues es una tabla donde ya está todo escrito y fácil de entender, pues de pronto este párrafo podría ser un poco más pequeño, pero no nos acostumbramos todavía a poner párrafos suficientemente pequeños donde casi todo esté en la tabla, sino creemos que al repetir se está haciendo como más interesante el mensaje o de pronto porque así debe ser y realmente así no tiene que ser. Entonces, bueno, se van a ir acostumbrando, de pronto cada vez ven más artículos con resultados más pequeños y más figuras y tablas eficaces. Entonces, como yo les comenté al principio, yo hago un formato general con una plantilla y añado números, secciones numeradas y secciones también y subtítulos numerados. Si la guía para autores, cuando ya elijo la revista, me dice que no los deba incluir, pues entonces los quito, pero siempre los utilizo. Entonces, alternativamente, uy, perdón, alternativamente pueden poner solo títulos y subtítulos, por ejemplo, en negrita o en itálica o en negrilla, para agrupar los resultados similares y para dar un poquito de respiro a la hora de lectura, porque saben que esto es denso, que esto es complicado de leer, estamos hablando de ciencia siempre, entonces mejor romper esa dinámica de estar leyendo bloques muy grandes de información, lo hace, y también a la hora de contestar a los revisores también facilita mucho esa parte, porque es más fácil contestar que en esta sección titulada de esta forma, ¿no? Yo incluí este cambio que ustedes nos sugirieron, más que decir en la fila 1001 de mi artículo, pues hice este cambio. Entonces, tiene muchísimos beneficios. Ah, y el último beneficio que tiene es que ya le dan una estructura a lo que quieren contar y entonces en ese momento ya tienen la estructura del resto del artículo, tanto de los métodos como de la discusión. Y esa es la secuencia lógica de la que les hablé al principio. No sé si hay alguna pregunta de esta parte, Vivi. De momento no tenemos. Genial. Mm, Bueno, entonces pasamos con los métodos, que son esa parte del artículo donde a veces, por la que a veces empezamos porque lo tenemos en el protocolo de investigación o porque son los experimentos que hemos estado haciendo y más o menos los conocemos, entonces decimos vamos a empezar por aquí. Lo que puede pasar aquí es que, sobre todo cuando tenemos un protocolo de investigación hecho, a veces no pudimos cumplir con todos los objetivos que quisiéramos porque no tuvimos los materiales, porque no tuvimos los pacientes, porque no tuvimos el tiempo. Entonces, hay métodos que no se van a incluir, no porque el resultado fuera negativo y lo que no esperábamos, en ese caso hay que ponerlo, porque eso es ético, pero si no lo pudimos ni siquiera llevar a cabo, pues lo sacamos. El problema de empezar por los métodos y de volcar todo lo que tenemos en el protocolo es que pueden quedar métodos que no tengan resultados. Y por eso es mejor empezar de nuevo por los resultados, porque ahí ya sabemos exactamente qué va a ir en el artículo. Entonces, los métodos ciertamente deberían haber sido ya descritos en el protocolo de investigación y con mucho detalle. Y aquí tal vez lo complicado es reducirlos a unas 800 palabras para que quepan en nuestro artículo de 3.000, 4.000 palabras. Esa es la parte más complicada, sobre todo si estamos hablando de investigación básica donde hay métodos a veces que son pues muy extensos. Entonces, ahí hay varios trucos que podemos hacer que ahora les comento. Pero es importante siempre que leamos unos métodos, pues que tenemos que saber quién se estudió o qué se estudió, que nos quede muy claro, ¿no? Que, cuál fue el diseño experimental, tiene que quedar
estrictamente claro cuáles fueron los diferentes tipos de pruebas que utilizamos, de técnicas, cuál fuera el objetivo de esas técnicas, es decir, qué variables, cuáles fueron los resultados que pensábamos encontrar y cómo medimos si llegamos a ese resultado o no. Y ciertamente qué se hizo con los datos, que son las pruebas estadísticas, es decir, bueno, el análisis estadístico. Entonces, para hacer todavía pues más, entrar un poquito más en el detalle de los métodos, bueno, tenemos que describir cada detalle, los pasos más esenciales en detalle, porque la idea de los métodos también es que todo el mundo que lea nuestro artículo pueda replicarlo, que no replicarlo con las mismas condiciones, la misma población, porque ¿para qué vamos a replicar ciencia exponiendo a los pacientes a exactamente los mismos tratamientos y perdiendo el tiempo de mucha gente, sin incluso la nuestra? Entonces, es mejor decir, ok, esto está exactamente así, esto es lo que yo quiero hacer, pero lo voy a hacer en esta otra población de pacientes que tiene estas diferencias, porque pues, además nos van a preguntar para qué usted lo está haciendo si ya está escrito. Entonces, ese es el objetivo de los métodos, que quede claro cómo hicimos lo que hicimos y cómo lo obtuvimos, y que si alguien nos quiere copiar sanamente, pues lo puede hacer. Y por eso tiene que haber transparencia. Bueno, estas son cosas que indican mucho la atención al detalle, que los materiales, los equipos, los reactivos, todo esté bien escrito, si hacemos investigación básica, todo esté bien detallado. También si hacemos clínica, pues que las dosis, por ejemplo, los momentos en que se miden las cosas, las mediciones que se midió, todo esté bien escrito. Y si no nos cabe, y esta es una de las formas que podemos elegir para incluir métodos muy extensos, pues tenemos que utilizar las herramientas que nos da la revista, que son los métodos o materiales suplementarios. Y ahí podemos poner lo que queramos. Esto no es revisado por pares, por lo general, con lo cual ahí cabe de todo y puede haber cosas buenas y cosas que no son buenas. Entonces, siempre hay que mirarlo con un ojo crítico y ante la duda escribir a los autores, por ejemplo, decir esto no lo entiendo bien, y de pronto les contestan, de pronto no, o esto no me cuadra, y pueden hacer preguntas, pero para eso son los materiales suplementarios. O alternativamente pueden utilizar referencias. Si utilizaron un método que desarrolló otra persona y ustedes lo replicaron tal cual, un método, por ejemplo, de inmunohistoquímica de algo, utilizamos el método escrito por tal y tal, estos autores, de una inmunohistoquímica. Y ya está. Veo una pregunta, Vivi. Voy a ver si... Sí, es sobre el consentimiento informado de reporte de caso. ¿Qué se Ujú. debe tener en cuenta? ¿Qué sugiere? Para el consentimiento informado del reporte de casos, ¿qué sugerencias se deben tener en cuenta? Que hay que describirlo en en los métodos. Todos los pacientes fueron, o sea, se tiene que quedar declarado y tiene que ser real. O sea, tienes que haberlo pedido realmente. Todos los pacientes firmaron un consentimiento informado, eso están los resultados, perdón, para su inclusión en el estudio. Entonces, tiene que quedar declarado. Ese es el consejo. Si por el contrario lo que necesitas es como un modelo de consentimiento informado, hay muchísimos en Google, no te van a faltar. Tú pones Informed Consent y coges el que tú crees que es más útil para ti. Lo importante de un consentimiento informado es que el paciente tenga claro cuál es la finalidad de esa información que ellos están dando, o sus imágenes, o sus datos y su historia clínica. Entonces, eso tiene que quedar muy claro. Y como incluso si es un estudio, un case report, pues depende del hospital donde estés, yo creo que debería pasar por un comité, eh, por un comité de ética, ¿no? De pronto que te revisen el Institutional Board, no sé si le revisan los ensayos clínicos, porque al final el nombre del hospital también va dentro de las filiaciones, pues no estaría de más para ver si te falta algo. Yo me aseguraría, pero sí, en el estudio, o sea, cualquier estudio de pacientes, nunca te lo van a publicar si no tiene consentimiento informado. Es así de claro. Cuando son estudios retrospectivos de bases de datos que muchos pacientes ya no están porque han muerto, porque se han ido, ahí ya hay diferencias, pero es un estudio retrospectivo hay, por ejemplo, unas historias clínicas, entonces tú aseguras que los datos fueron anonimizados, y hay diferentes formas para que no se relacione a la persona con el dato que estás incluyendo.
pero en casos, estudios de casos, series de casos, sí tienes que incluir esa disclaimer, ¿no? Todos los pacientes firmaron un informed consent antes de ser incluidos en el estudio. Pues, de nuevo, en los métodos, ya como hemos establecido un orden de los resultados con una secuencia lógica, pues ahora seguimos el mismo orden en los métodos. Y aunque eso es lo primero que leamos, pero va a ser muy bonito cuando yo leo cuáles son los criterios de inclusión de mi población y el primer párrafo de mis resultados son eh, esta fue la población que logramos reclutar. Después al final irá con un, no sé, con un diagrama de flujo. Estos pacientes salieron porque no sé qué, estos no, y al final la población para tratar fue esta. Así es que queda la secuencia lógica fielmente reflejada. Y si no podemos de nuevo incluir unos numerados, subtítulos numerados, pues lo hacemos de otra forma. Uy, perdón, como tenemos aquí a la izquierda con negrita o negrilla o con itálica. Pero esto realmente es una facilidad para ustedes y para los que están leyendo. Y a mí me encanta este ejemplo de la izquierda porque los autores han utilizado muchísimos subtítulos, pero pues para mí es tan agradable encontrar cada cosa en su lugar y la revista lo permitió, pues ¿por qué no? Usamos esa flexibilidad que nos dan las revistas para poderlo hacer. Entonces es muy agradable de leer, realmente muy fácil de entender y, por cierto, muy fácil para contestar a los revisores. Bueno, y seguimos. Ah, y este es otro ejemplo, pues, de algo que yo tampoco aconsejaría. Es como un ladrillo bien grande de texto que es denso, es difícil de leer. Los métodos específicos, pues, son imposibles de identificar, ¿no? Si yo estoy buscando, tengo que decir, aquí cómo midieron, no sé, la eficacia, cómo midieron la seguridad o cómo midieron el progreso. Todo está, puede no estar mezclado, pero no me queda fácil entenderlo y me obliga a leer todo, que a veces pues no tenemos el tiempo para hacer. Entonces, por eso se beneficiaría de varios párrafos con subtítulos y quedaría mucho más agradable para leer. Y por último tenemos la discusión, y así es como, por último no, perdón, casi porque estoy en la introducción, pero aquí es donde de nuevo respondo a la pregunta de si tengo una tesis de hace 15 años, te respondo que depende, porque, por ejemplo, algunas me preguntaron, bueno, tengo un estudio, un case report de algo que hace 10 años era novedoso, pero si ya se hizo un estudio multicéntrico sobre lo mismo, un case report sobre ese hallazgo que en ese momento era interesante, ya no tiene sentido, porque hay un estudio de un mayor nivel de evidencia que ha sido publicado. Entonces, ¿cuál es la novedad? ¿En qué beneficia esto a nadie? Claro, un autor puede decir, ah, bueno, pero me publicaron. Bueno, si esa es la motivación que uno tiene, que es una motivación pues personal o académica, claro, casi todo se puede publicar. Revistas hay, no sé, 30.000 revistas donde lo puedes publicar. Pero si queremos que sea algo que está colaborando a eso, avanzar el conocimiento en cualquier sentido, el de mi país, el de mi hospital, pues entonces vale la pena publicarlo bien, ¿no? Y por eso la discusión es esa primera oportunidad para nosotros contar lo que hicimos y por qué es importante que lo publiquen y por qué es importante que la gente lo lea. Entonces, es la parte más difícil del artículo porque es la redacción original pura, donde tenemos que invocar a todas las musas para que nos den creatividad, que nos den ideas, que nos acordemos de lo que hemos leído y si no nos permita saber cómo buscarlo para dar explicaciones de lo que hemos encontrado. Muchos artículos son rechazados porque la discusión es simplemente una repetición de los resultados y de la introducción, con pedacitos de la introducción, como encontramos esto, y algunos autores dicen esto, y ya. Y eso es un rechazo inmediato. Entonces, esa oportunidad aquí viene para contar qué hace mi estudio diferente. Si es un estudio, por ejemplo, estudios de diabetes, pues hay cientos y miles, pero ¿por qué voy a hacer un estudio de diabetes? ¿Qué hay de nuevo que yo quiera contar? ¿Por qué voy a molestar a estos pacientes para hacerlo? ¿Por qué me voy a molestar yo que yo no? Jimena, sin ustedes, en invertir tiempo en hacer un estudio. Entonces, esto nace desde la pregunta de investigación. Realmente ya cuando estás escribiendo, es tarde para plantearte por qué estás llevando a cabo esa investigación. Esto tendría que haber nacido de una revisión sistemática, de una brecha de conocimiento identificada
que te lleva a contestar algo que no se ha contestado antes. Ese es la sombrilla amarilla. ¿Qué hace mi estudio diferente? Entonces, a la hora de estructurarla, les voy a dar algunas recomendaciones que hacen este proceso más sistematizado para que sea un poco más fácil de llevar a cabo. Lo primero que yo haría en una discusión es resumir nuevamente, aunque esta va a ser la primera vez porque he empezado por la discusión antes que la introducción, por qué es importante este estudio, lo que les acabo de contar. Eso estaría en el primer párrafo y por eso también cuento o he dicho que los editores se fijan mucho en la primera parte de la discusión y después en las conclusiones, que es la última parte de la discusión. Entonces tenemos este ejemplo que dice, este es el primer ensayo clínico para reportar la eficacia. Bueno, primero, no sé si es el primer ensayo clínico, o sea, me lo están diciendo los autores, pero ¿qué tal que el autor se haya demorado 5 años en publicar? Todavía sigue siendo el primero. Me parece un poquito arriesgado y aparte no añade tanto valor. Si es el primero realmente y es el primero, sí, pero tenemos que asegurarnos realmente que es. Y entra directamente a hablar de los resultados que encontró. Y a mí me queda como faltando el, bueno, ¿y esto por qué es importante? O sea, si yo nunca he oído de la abreviatura está arriba en la introducción, de esto es creo que rinoconjuntivitis alérgica, si yo nunca he oído de esto o nunca lo he tenido o en mi país no existe tanto, me va a interesar este artículo, de pronto no, pero si yo hubiera recibido este artículo, lo estuviera escribiendo, yo hubiera hecho esto, hubiera cogido partes de la introducción, bueno, esto es a la inversa de lo que les estoy diciendo, pero en este caso, la introducción tiene datos que son muy interesantes. Por ejemplo, que el 30 millones de adultos tienen rinoconjuntivitis alérgica. Ah, eso no, es ARC. Ahí sí no me acuerdo qué es. Después, tiene que estos síntomas son muy incapacitantes, tienen un efecto en la calidad de los pacientes, en el sueño, en el desempeño en el trabajo, entonces todo el mundo empieza a pensar en términos económicos, ausencias, en las actividades sociales, es decir, realmente tener esto puede tener mucho impacto y esto ya me interesa más, porque si yo soy alguien que estoy evaluando, no sé, en la experiencia del paciente, trabajando en la experiencia del paciente, de pronto esto me interesa mucho, o si estoy cambiando las políticas de mi empresa, pues de pronto en cómo hacer que haya menos ausentismo, pues de pronto esto me interesa mucho. Entonces al final, sí es decirme por qué esto es importante. Ese es el primer párrafo de la discusión. Realmente traer de nuevo, recordarme por qué es importante lo que estoy leyendo, por qué es clínicamente y científicamente relevante. Lo siguiente que debo hacer es, coinciden mis resultados con otros resultados y aquí es donde yo comparo con lo que hay escrito en la literatura. Por eso es muy importante saber qué ha sido escrito. Entonces ahora les digo cómo hacer este segundo punto un poco más fácil. Y aparte, bueno, y este segundo punto no es un solo bloque de información, es un párrafo porque es según la cantidad de resultados que yo quiera discutir. Pero siempre empezaré por el primer resultado que yo mencioné en los resultados. Si es eficacia, empiezo a discutir la eficacia. Si es seguridad, empiezo por la seguridad. Entonces así sigo con mi orden lógico, mi secuencia lógica que le he dado al artículo. Y obviamente si yo veo que hay diferencias, pues tengo que decir por qué. No puedo quedarme tan tranquilo diciendo, bueno, pues es diferente. Ahí es donde tengo que decir, bueno, porque me he fijado en la población que ellos utilizaron y tenía más comorbilidades o era una población que tenía más mujeres y de pronto, según estudios de investigación, otros estudios han determinado o se ha sugerido que los estrógenos influyen en esta característica que yo estaba estudiando. Tienen que empezar a dar explicaciones de por qué, por qué. Y eso es algo que nos debería salir muy intuitivamente a los clínicos porque todo el día nos estamos respondiendo preguntas de ¿por qué? ¿No? Nosotros vemos una reacción y decimos, ¿esto por qué será? Al paciente no le funciona el mismo medicamento que al otro, ¿por qué será? Con lo cual, este mecanismo ya debería estar un poquito engrasado. Ahora solo necesitamos ponerlo en práctica a la hora de redactar. Para no irnos a lo loco y a empezar a estructurar una discusión por todo, por cualquier lado, yo les sugiero estos pasos. Escojan unos 5 artículos, o 3 si es un pequeño estudio, 5 artículos que sean semejantes a los de ustedes, ya sea en la población o en varios factores, ¿no? Población, tipo de estudio, no necesariamente, pero en la población, en la intervención, por ejemplo, en el outcome. Entonces, así dicen, bueno, estos son los estudios que yo quiero, con los que me quiero comparar. ¿Por qué? Porque son de otras regiones, porque este centro es súper potente, este hospital es buenísimo y yo quiero compararme con ellos y porque esta persona es clave en lo que estoy escribiendo.
esos serían como los criterios que yo utilizaría y si hay algo de mayor evidencia que les ayude, no siempre, si ustedes están haciendo un fase uno o un estudio observacional, pues de pronto podrían coger algo de un poquito más evidencia para compararse. El caso es que sea semejante al de ustedes y que permita esas comparaciones, pero tampoco escojan 20 porque les van a salir 100 explicaciones y si tienen ustedes 10 outcomes, pues va a ser una discusión de 4.000 palabras. Entonces, por eso un número limitado de estudios, ustedes hacen su filtro, hacen una buena revisión sistemática, escogen estos por estas características y empiezan a comparar y hacer diferencias. Ya con una buena discusión de base, si ustedes pasan los filtros del editor en jefe y entran en los revisores, el revisor, si es una persona que ha escrito mucho en el tema, usted les dirá, se le olvidó incluir este estudio que acabamos de publicar, tiene toda la razón, gracias por su sugerencia, lo hemos incluido. Y ya todo sale bien. Entonces, bueno, esto es como la sugerencia para redactarlo. No podemos hacer suposiciones que no pueden ser validadas con los resultados. Y les doy un ejemplo. Yo escribí un artículo sobre localización de receptores opioides con mi gran amigo Omar Roballo. Él la escribió, de hecho, porque fue su tesis pues yo se lo corregí porque era mi material, lo escribimos entre los dos. El caso es que lo mandamos y cometí el error de decir era localización de receptores opioides MU en el locus coeruleus del gato. Pero el título decía implicaciones en el ciclo vigilia-sueño. ¿Qué pasa? Que realmente nosotros no estudiamos el ciclo vigilia-sueño, sino solo la descripción de estos receptores en el locus coeruleus. Con lo cual, la primera observación de los revisores fue, pero ustedes no estudiaron sueño. Y yo hice suposiciones que no podían ser validadas por mis resultados. Entonces, tanto modulaban el sueño como modulan el dolor, lo que sea, el hambre, lo que modulen allí. Entonces, cometí ese error. Y eso fue el año pasado, o sea que yo también caigo en esos huequitos todavía. Y, por supuesto, no podemos discutir resultados que no hayamos presentado. Es decir, podríamos mencionarnos como en otro estudio que nosotros presentamos, encontramos este resultado y entonces ahora sí, nos podemos autocitar. No es la mejor práctica del mundo, no lo hagamos abundantemente. Lo hacemos solo cuando sea necesario, pero realmente se discuten los resultados que yo he presentado en este estudio. Y para la redacción, que sea más sencilla, más amigable, no tanto para, no solo para ustedes, sino para todo el mundo que lee, usen frases cortas. Yo diría incluso de menos 25 palabras o 30 palabras. Las frases cortas evitan, sobre todo lo hacemos mucho en español, que metemos muchas comas para meter una idea dentro de otra, usamos paréntesis. Eliminémonos eso, quitémonos esa maña, porque en ciencia no hace falta. Entonces, si yo corto una frase y digo, therefore, entonces encontramos esto, o however, conversely, consistent with, nos estamos asegurando que no hay confusión de ideas, no hay manera de introducir error o interpretación errónea y hacemos la lectura mucho más sencilla y agradable. Y ustedes seguro les ha pasado que leen un artículo y al finalizar una frase que son 3 líneas o 4 dicen, ¿qué? Y la tienen que volver a leer. Entonces, ahí es cuando llego, corten esas palabras, ¿no? Esas frases. Y si no queremos, no tenemos nada que contar de por qué tiene que haber más estudios, evitemos poner esta frase, que no añade nada. Si queremos decir, bueno, es que este estudio se nos quedó cortico porque no alcanzamos la, la población, la significancia, ¿no? La población que nos diera la significancia estadística. No controlamos factores de confounding factors, pero sin embargo, no sé, es igual un estudio preliminar que merece ser publicado porque es una población de mucho riesgo, infantil, por ejemplo. Por eso otros estudios se necesitan que tengan una población más, que sean multicéntricos, con una población mayor y tal y cual. Entonces, hay que dar ideas de por qué. Porque esas ideas también pueden ser la fuente de información, la fuente de, ay, se me olvidó la palabra, de inspiración para ustedes de hacer estudios siguientes. Si ustedes buscan further studies are needed en artículos, seguramente si después les dijeron por qué, entonces dicen, ah, pues de pronto yo puedo hacer ese otro estudio, ¿no? Así que esto simplemente por mañas. Cosas que no debemos introducir. Y en este caso, por ejemplo, estos autores han dividido su discusión también con subtítulos y con títulos
subtítulos numerados. Y a mí me parece interesante. No es tan fácil hacerlo porque una discusión, varios párrafos pueden ser, discutir un solo resultado, pero, o el resultado puede ser visto desde diferentes, digamos, diferentes formas, diferentes enfoques, entonces no necesariamente hay una correspondencia exacta como casi tenemos, bueno, pero sí hay un flujo que podemos seguir. De hecho, ustedes lo pueden ver aquí en el ejemplo, que tienen en el 3.2 las barreras para acceder a la salud, pues se corresponde con esos mismos ítems dentro de la discusión. Entonces queda una secuencia lógica a más no poder. Así que esto es una forma que podemos seguir. Pueden no utilizar títulos y subtítulos, no es tan común, pero a mí me gusta la idea. Eh, y por último tenemos las conclusiones, que es otra de las partes en las que se fijan normalmente los revisores tras validar las tablas y figuras, la primera parte de la discusión. Tenemos las conclusiones que realmente deberían concluir el, el objetivo principal, ¿no? ¿Por qué quise hacer este estudio? Entonces, esta conclusión que de nuevo viene del artículo anterior, que es muy bueno, es sumamente larga y cuesta entender entonces cuál es la conclusión. Parece que tuviera que haber una conclusión de la conclusión, porque además, pues si estamos hablando de dos nuevas iniciativas de políticas, esto debería ir en el resto de la discusión para mí. Yo creo que aquí lo que pudo faltar es que identificaran el objetivo principal y que todo tuviera el mismo peso dentro del artículo. Es cuando yo digo, tiene que haber un mensaje útil y claro. Esto tiene más sentido de una conclusión. En resumen, y son unas 10 líneas, y establece algo muy importante al final, pues que debería estar sustentado por los resultados del estudio, pero es fácil, útil y va directo a responder nuestra pregunta de investigación inicial. Y finalizamos con la introducción. Bueno, aunque hablaré una cosita, una diapositiva de referencias, pero la introducción, si bien la dejo para el final, podemos estarla haciendo al mismo tiempo la discusión, porque podemos poner unas frases como, yo voy a incluir esto en la introducción porque lo estoy discutiendo, entonces tengo que hablar de esto y pueden hacerlo paralelamente. Aparte, las referencias van a ser compartidas, muchas de ellas, entre la introducción y la discusión. Entonces puede ser en relativa paralelo, pero no lo hagan al principio porque van a escribir 2000 palabras de una introducción de la que nunca va, de cosas, perdón, de las que nunca van a hablar. Y eso es lo que me pasaba a mí al principio. Entonces van a hacer una revisión, una revisión de un tema en vez de una introducción al tema que ustedes van a tratar y el tipo de estudio que ustedes van a hacer. Entonces, es mi primera oportunidad cuando leo de entender qué hace el estudio de ustedes diferente, y para ustedes es la segunda oportunidad, si están redactando en este orden, de contarnos por qué este estudio es diferente. Entonces, de nuevo, si tienes tu tesis de hace 15 años, la introducción tendría que declararme cuál es esa brecha de conocimiento que todavía tenemos que contestar. ¿No? Si no hay suficientes estudios, ahora verán en el ejemplo lo que quiero decir. Pero es esa sombrilla amarilla o azul que queremos que identificar. De entre todo, ustedes están compitiendo contra, no sé, al menos 2 publicaciones por segundo, casi, o por minuto, que se reciben en PubMed. Pues tienen que hacerse notar de alguna forma. No tienen, pero bueno, ese también es el objetivo, que los lean y que sean vistos, no necesariamente, pero de pronto solo es ser publicados y ya está. Pero hay gran competencia incluso para ser publicados, así que hay que lograr resaltarnos. Entonces, así como les conté cómo estructurar la discusión, cómo yo lo hago, pues así mismo les cuento cómo estructurar la introducción. Lo primero que yo hago es contar una parte epidemiológica. ¿Por qué es importante el tema que estoy tratando? Si si tiene mucha morbilidad, mortalidad, la calidad de vida está muy afectada, la longitud de la estancia hospitalaria. ¿Qué está haciendo que esto sea interesante siquiera para que alguien lo lea? Y de nuevo aquí, piensen en el público objetivo al que se quieren dirigir. Después, y este es un muy buen ejemplo sacado del artículo donde muestro las tablas, el primer ejemplo de las tablas que no me gustan cómo estaban hechas, pero la introducción es excelente, súper bien escrita, así que lo uso de ejemplo muy positivo en este caso. ¿Qué se conoce? Porque el tema es importante e interesante, ¿no? Lo segundo, ¿qué no se conoce aún?
¿Y cuál es esa brecha de conocimiento? Aquí es donde decimos, bueno, por ejemplo, en este caso, no hay suficiente literatura, o sea que esa tesis de hace 15 años hay poca literatura, o sea, hay muchísima. ¿Cómo es la calidad de esa literatura? ¿Cuál es la calidad de los datos? Se centran en unas poblaciones que no es exactamente la suya y usted quiere resaltarla por algún motivo, porque hay diferencias poblacionales genéticas, por qué realmente vale la pena que esto se publique y si cree en últimas, esto va a cambiar en algo en la percepción de lo que hacemos, cree que podría ser fuente de futuros estudios y si es así, maravilloso, hay que hacerlo. Eh, entonces, y el último estudio fue publicado hace 10 años, ¿vale la pena hacer una revisión epidemiológica? Desde luego que sí, vale la pena. Y al final, lo que me encanta es qué pregunta vamos a contestar y cómo la vamos a contestar. Y esta para mí es una frase maravillosa que no toma más de 3 líneas, como ustedes están viendo, y nos dice exactamente yo qué voy a encontrar en este estudio. Palabra, ni una palabra más ni una menos. Es un estudio monocéntrico retrospectivo de cohortes que va a evaluar la epidemiología de los procedimientos quirúrgicos en pacientes de este tipo. La pregunta pico, ¿no? Aquí está la población, la intervención, el comparador, si hubiera, que no hay en este caso, y el desenlace. Perfecto. De verdad, una introducción impecable. La introducción podría tener 700 palabras fácilmente, no tiene que ser más de eso. Porque, de nuevo, es qué existe, qué se conoce, qué no se conoce y cómo lo voy a contestar. Son como los 3 puntos que quería resaltar. De nuevo, aquí sí puse frases cortas de 25 o 30 palabras para no hacer la lectura muy compleja. No utilicen casi abreviaturas o acrónimos. No, a mí no me gustan porque normalmente nos queremos inventar los nuestros, porque, bueno, porque también pensamos que eso da calidad, no da calidad. Entonces yo sigo una regla muy fácil que si son menos de 5, no utilicemos abreviaturas porque menos de 5, ¿cuántas palabras me ahorra? 3, 6, perdón, o 10, si mucho. Entonces, mejor, siempre que sean 5, tal vez vale la pena abreviar y siempre asegúrense de escribirla la primera vez que se nombra. Entonces, esa es mi regla de oro. Y por supuesto, no tiene que incluir nada de las otras secciones y tal vez estas palabras como novel, first time, first ever, también. Si ustedes se han demorado mucho en publicar, no vale la pena no vale la pena que usen esas palabras porque puede que no sea cierto. Entonces, con cuidado. Esto ya lo había comentado. Y las referencias, esto es importante saberlo porque de verdad hay revistas que limitan las referencias a 15, hay otras que exigen que sean 15, hay otras que exigen que sean 30. La guía para autores manda, pero por eso es importante a la hora de seleccionar la revista en la que quieren publicar, que más o menos se parezcan en algunas reglas. Yo escogería algunas que sean la mismo número de palabras totales, de 4.000 o todas 3.000, y el mismo número de referencias, porque eso sí les va a costar mucho después hacer esos cambios y tienen que reenviar el artículo a otra revista que tenían más o menos elegida. Entonces, la guía para autores manda. Por eso el menor número de referencias posible es mejor porque algunos se los van a limitar. Y tenemos en clínica aquí también, bueno, algunos documentos que nos pueden apoyar en cómo escribir la introducción, que siempre es útil leer. Y sobre las referencias, como les dije, no son difíciles, puesto que tenemos ayudas, afortunadamente, pero son difíciles porque cada revista elige el estilo que le gusta. No todos los estilos son iguales y cambian en cosas menores, pero son muy difíciles de seguir, sobre todo si ustedes tienen 30 o más referencias. Por ejemplo, si están haciendo una revisión, es indispensable que utilicen un gestor de referencias. Estos 3 son gratuitos. Yo he utilizado todos, bueno, menos EndNote, aunque EndNote sí lo usé, pero de la forma pagada, pero usé Mendeley, Zotero, y están bien, todos funcionan fenomenal y le cambian el estilo y les actualizan las citas dentro del texto y las referencias al final. Así que utilícenlos, mi recomendación. Veré si ahora, ahora contesto esta pregunta porque antes quiero pasar. Gracias, Gloria. Un momento. Bueno, entonces ya la contesto. Siempre nos van a rechazar, probablemente la primera vez que enviamos el artículo, siempre porque igual queremos una revista de un mejor impacto, hay que saber escoger la revista, desde luego, pero eso es tema de otra charla, pero a todos nos pasa.
teníamos que entender por qué. A veces la revista no lo dice, nos dice, bueno, en este momento están recibiendo, casi siempre dicen a great deal of submissions, el tema es interesante, pero no lo podemos publicar. Le sugerimos esta revista o le sugerimos esta revista alternativa. Entonces, bueno, hay que ser críticos y decir, bueno, pues es que mi estudio realmente tampoco era, no es tan impactante, es chévere, pero está muy bien escrito, pero de pronto pues tengo que bajar mis expectativas o ajustarlas. Si lo reenviamos, tenemos que volver a imprimir la guía para autores, ir tachando cada una de las recomendaciones que nos hacen y tratarlo como un nuevo envío por completo. Es así como hay que hacerlo. Entonces, bueno, pues esto es lo que quería contarles hoy, así rápidamente. La encuesta, un segundo, porque creo que no la Sí. había incluido, y voy a contestar bueno, Hay no, un sí, ya par de está. preguntas, Sí, aunque decir que nos estamos quedando sin tiempo. ok, No se bueno, van a estaba poder aquí. contestar muchísimas, pero Vale, eh, pues ya, entonces los mensajes principales sobre los que he resaltado, y eso que no metí Equator, que dije que era un mensaje principal, hay que identificar, digo, que era una página principal y esencial para ustedes. Identifique el mensaje principal y sobre ese se construye el resto del artículo. Para ello es indispensable empezar por las tablas y figuras que realmente les dejan visualizar qué es lo fundamental también. Empiecen por las tablas y figuras, es mi recomendación. Hay que ponerse un calendario porque de lo contrario se nos va a meses o años incluso. Entonces, establezcan un calendario como Coursera, ¿no? La primera semana vamos a hacer las tablas y figuras. En la segunda vamos a hacer esto y pónganse firmes con eso porque si no se alarga muchísimo el tiempo y creen un checklist con las recomendaciones que doy aquí. También hay mucha literatura, incluso yo creo que si buscan checklist sobre manuscript editing, encuentran alguno online. Voy a buscar eso, de hecho. Y entonces dicen, abreviaturas revisadas, check. Pies de figura, todos, check. Leyendas, digo, títulos, check. Así, de cosas que son más de edición, que es donde más nos podemos equivocar y que hacen el artículo de mucha calidad y muy agradable a la lectura y con más posibilidades de ser aceptado. Y la guía para autores siempre es la que manda, imprímanla y tachen cada una de las recomendaciones que les hacen. Entonces, por mi parte, Vivi, muchas gracias a todos, muchas gracias Jimena, y muchas gracias por todos los amables comentarios sobre la claridad de la exposición y la utilidad de esta sesión. muchas gracias.